Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra. Mitología griega. Hay algo mal con este Zeus. Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más historias como esta. Capítulo 41. El miedo de los titanes al abismo. Dadme a la diosa de la justicia y al dios de los cielos. Mi océano puede resistir su poder divino, declaró Océano. Este océano ocupa aproximadamente el 70% del mundo. Aunque fue dividido severamente por Cronos, Océano aún pudo resistir el poder de los dos titanes. Por supuesto, también hay contadores correspondientes entre los titanes. Tea, la diosa de la luz, será un asunto muy problemático para el dios del mar. No hay prisa. La guerra de los dioses no es una batalla de uno contra uno ni de dos. Eso es complicado, respondió Zeus. Oceanus asintió. Océano y Tesis ya habían aceptado a Zeus como su líder. Zeus nunca hizo declaraciones jactanciosas. Todo lo que hacía estaba basado en consideraciones prácticas. Además, la profundidad de los pensamientos de Zeus los sorprendió mucho. Zeus claramente era solo un dios recién nacido, pero podía ser tan poderoso. Por ejemplo, el hecho de que le tendieran una trampa a Cronos es algo que otros titanes difícilmente podrían hacer. Los titanes han sido analizados suficientemente. Lo que queda deberían ser las 3 generaciones de dioses. ¿Qué pasa con las 3 generaciones de dioses? ¿Hay algún dios al que podamos vencer? Preguntó Metis. No hay prisa con las 3 generaciones de dioses. Su poder aún no se ha consolidado significativamente, y debemos esperar la oportunidad adecuada, dijo Zeus. De acuerdo. La escena quedó inmediatamente en silencio. Y Zeus, como prometió, amplió la jaula para Hiperión. Hiperión estaba realmente muy contento con este cambio repentino, ya que finalmente podía estirar las piernas y ya no tenía que acurrucarse como antes. Al menos en este aspecto, Hiperión creía que Zeus era mejor que Cronos, ya que era capaz de cumplir su palabra. La astucia de Cronos parece un tanto incongruente con su noble condición de rey dios, y a menudo se contradice. Entonces, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Preguntó Metis a Zeus. Zeus todavía tenía esa expresión pensativa. Esperemos hasta que nuestro hermano dios sea restaurado completamente a su estatus divino. ¿Y luego qué? Presionó Metis. Entra en el abismo, dijo Zeus con firmeza. En ese momento, los 3 titanes en el palacio subterráneo abrieron los ojos. Para otros dioses, el abismo era un lugar frío y oscuro. Pero para los titanes, esa generación de dioses, era una sombra ineludible. ¿Por qué? Preguntó Oceanus. Aunque era considerado uno de los titanes más valientes, este era un trauma de su infancia, y todavía se resistía a él en su corazón. Necesitamos la ayuda de los titanes. Necesitamos un artefacto lo suficientemente poderoso como para afianzarnos. Los titanes son los mejores forjadores, respondió Zeus. Esto sugiere que Cronos podría haber estado preocupado de que los titanes obligaran a los colosos a forjar artefactos divinos, razón por la cual mantuvo a los colosos atrapados en el abismo. Al ver que Océano y Tesis aún dudaban, Zeus ofreció una palabra de consuelo. De hecho, el abismo también está evolucionando. Sus elementos se han enriquecido gradualmente. Los titanes viven cómodamente allí e incluso han desarrollado su propia cultura. De hecho, el abismo ya no da tanto miedo. No, ¿sabes siquiera qué es un abismo? Hiperión, enjaulado, fue el primero en objetar. Hiperión se opuso firmemente. No tienes idea de lo aterrador que es el abismo. Nunca has estado allí, pero crees saberlo todo. Zeus miró fijamente a Hiperión. Un rayo cayó sobre el muslo de Hiperión. El rayo cortó el muslo de Hiperión, destrozando toda la pierna en fragmentos de su esencia divina. Hiperión, no estás calificado para tener objeciones a nuestras decisiones, dijo Zeus con frialdad. Hiperión calló, atreviéndose solo a murmurar su insatisfacción con Zeus en su corazón. En la jaula, recogió torpemente los fragmentos de su propia divinidad, uniéndolos poco a poco para formar su propia pierna. Zeus volvió a mirar a Tesis y a Océano. Claramente tenían algunas dudas sobre las palabras de Zeus.
Aunque Zeus quería demostrar que efectivamente había estado en el abismo, las reglas de su crecimiento eran transparentes y, a los ojos de los dioses, Zeus simplemente no tenía ese tipo de tiempo. Sería aún más sospechoso si Zeus afirmara haber estado allí. El Zeus conocido por los dioses era solo el Zeus de su tiempo. Incluso si Zeus afirmara poseer el poder de la reencarnación, los dioses no creerían en un poder tan incomprensible. En cambio, interpretarían a Zeus como el manipulador del destino. Por supuesto, de hecho, Zeus hizo precisamente eso, cambiando gradualmente el curso de su destino. Zeus, puede que no entiendas qué es el abismo. Los titanes hemos estado en ese lugar terrible, dijo Tetis con voz trébula. Océano abrazó a su esposa. Nuestro padre, Urano, se enteró del oráculo que anunciaba que sería derrocado por sus hijos, así que utilizó todos los medios para reprimirnos, arrojándonos a los 12 hijos a diferentes rincones del abismo. Oceanus, recordando su experiencia, todavía no pudo evitar jadear de horror. No había luz en ese lugar, nada en absoluto. Era frío y solitario. Caminé por el suelo durante mucho tiempo y clamé por mucho tiempo, pero nunca conocí a mi hermano Dios. Solo vi desesperación. Mi espíritu estaba al borde del colapso. ¿Y entonces? Preguntó Zeus. No podía sentir el paso del tiempo, pero parecía que había pasado mucho tiempo hasta que el dios padre Urano nos encontró y nos sacó del abismo. Después de eso, nuestra naturaleza cambió y empezamos a tener miedo del dios padre y a cometer errores. Oceanus frunció el ceño. La condición de Tetis ha mejorado ligeramente. Temíamos ser arrojados al abismo de nuevo por nuestro padre, así que obedecimos a Urano sin rechistar y no nos atrevimos a oponernos a él. Por eso, Urano nos dio el título de Titán, que significa generación de dioses cobardes. Este pasaje era algo que Zeus nunca había visto en la historia de los dioses. Probablemente por eso los titanes le temían tanto al abismo. Debido a su ocultamiento, este frustrante período de la historia no quedó registrado. Zeus añadió respecto a lo que ocurrió después. Hasta que Cronos derrocó a Urano y cambió tus titanes en titanes, aunque es el mismo sonido, el significado es completamente diferente, para que puedas olvidar este recuerdo. Sí, Cronos era bastante bueno en aquel entonces, por eso lo apoyamos para que se convirtiera en el rey de los dioses. Por desgracia. Incluso los dioses pueden cambiar. Océano suspiró. Esta es una de las pocas veces que Cronos consideró el bienestar de sus hermanos dioses. Por supuesto, no se puede descartar que se ganara la confianza de su hermano dios mediante palabras dulces, o tal vez fue porque Cronos también estaba entre los titanes. Solo el propio Cronos conocía sus verdaderos pensamientos. Zeus lo consoló fervientemente. Todo eso es cosa del pasado. El abismo es una parte muy importante de nosotros, y los titanes también son personas a quienes podemos conquistar. Solo podemos superar nuestro miedo. Ahora que las cosas han llegado a este punto, superemos el miedo. Es solo el abismo. Ahora soy el señor del océano, así que no hay nada de malo en volver a visitarlo. Oceanus forzó una sonrisa. Aunque su cuerpo y sus piernas temblaban mientras decía esto, no pudo decir por un momento si estaba emocionado o asustado. Al ver que los dioses habían tomado una decisión, el rostro de Hiperión se ensombreció aún más. Sabía que, como prisionero, inevitablemente sería llevado con ellos. En ese momento, Metis de repente notó algo. Pero nosotros no somos el abismo. ¿Cómo entramos al abismo y cómo salimos de él? Zeus dijo lenta y deliberadamente. He dicho que solo Dios puede tratar con Dios. Y el dios del abismo también es un dios. Capítulo 42. El traidor número 1, Hiperión. Han pasado algunos días. Templo del Sol. El trono de Cronos, como rey de los dioses, se alzaba sobre el templo. Miró a Helios, el dios del sol, y le preguntó: ¿Aún no lo has encontrado? Helios, el dios del sol, parecía algo aburrido, como si la enorme cantidad de información bajo el sol inundara sus pensamientos, adormeciéndolo. Helios respondió sin comprender. Rey Dios, no lo hemos encontrado. Estos últimos días me he centrado en usar la luz solar para buscar rastros del dios del que hablas, pero no he encontrado ni una sola pista. Cronos parecía ansioso, sintiéndose siempre un paso por detrás de su oponente. Esta sensación de ir desprevenido lo hacía sentir, el rey de los dioses, algo avergonzado. Continúa tu búsqueda bajo la luz del sol, ordenó Cronos.
Al mismo tiempo, Cronos se dio cuenta de que la otra parte también podría haber notado esto antes y haber evitado la luz del sol de antemano. ¿Será Hyperion, ese tipo tan familiarizado con la luz del sol? Si usa su poder divino para evadir la inspección, sin duda será una situación complicada, pensó Cronos. Esto cambió la percepción que Cronos tenía de Hyperion. Hyperion era meticuloso y había logrado permanecer oculto en su templo durante muchos años, experto en evadir la vigilancia. Este plan sería muy problemático de desmantelar. Si no está bajo la luz del sol, solo puede estar bajo la luz de la luna y la tierra. Desafortunadamente, incluso la madre tierra, Gaia, ha desaparecido. Cronos solo podía gastar aún más energía buscando a estos dioses rebeldes. Monte Olimpo. Los dioses guardaron silencio durante unos días. Zeus no tenía idea de lo que estaba pasando afuera. No tenía intención de irse. Y en este momento, sus 5 hermanos, los dioses, han despertado. Poseidón y Hades, tras ser restaurados por la manzana dorada, despertaron aún más rápido. Con el poder primigenio restante de la manzana dorada, su rango divino alcanzó el 4.º nivel. Poseidón dejó escapar un profundo suspiro. Zeus, ¿cuándo vamos a derrocar a Cronos? Ese tipo nos ha tenido prisioneros durante tanto tiempo. Zeus y Rea tampoco deberían ser perdonados. Nos tuvo prisioneros por bastante tiempo, intervino Hades. Zeus miró a los 2 dioses salvajes y volvió a explicar en tono serio. En realidad, Rea no nos encarceló. Nos estaba gestando en su vientre. Hades meneó la cabeza, con expresión indiferente. No hay diferencia. Ambos simplemente nos están metiendo dentro de sus vientres. Tetis, por favor, explica estos conceptos con estos dioses, gritó Zeus. Estos dioses recién despertados, habiéndose perdido el proceso de interactuar con el mundo, están llenos de salvajismo y no tienen ningún concepto del afecto familiar. Sin embargo, en esta situación será suficiente con más instrucciones. En contraste con la agresividad de Hades y Poseidón, las otras 3 hermanas parecían mucho más serenas, con los ojos llenos de curiosidad por el mundo y preguntando constantemente a Metis sobre información del mundo exterior. Zeus, por su parte, vigilaba de cerca el subsuelo. Él todavía está esperando un dios. Te hemos encontrado. Por fin te encontramos. Una voz resonó desde el interior del palacio subterráneo. ¿Ha sido Cronos? Preguntó Hades, incorporándose. No, Zeus negó con la cabeza, es Gea, la diosa de la tierra. Después de decir eso, un montículo de tierra se levantó en el suelo. Una diosa apareció ante los dioses. Zeus, ni siquiera me dijiste dónde estabas. Te he estado buscando durante siglos, se quejó Gaia. Además, Gaia parecía algo desaliñada. Te marchaste con tanta prisa que no te avisé a tiempo. Pero la tierra es tu esencia, así que encontrarnos fue solo cuestión de tardar un poco más, explicó Zeus. Gaia todavía venía a buscarlos, y ahora todos los elementos necesarios estaban en su lugar. Pero en ese momento, Gaia todavía parecía indignada. Zeus, ¿qué has hecho? ¿Por qué Cronos me muestra tanta hostilidad? Lleva días lanzando cuerpos celestes contra la tierra, e incluso ha derribado mis avatares y los templos terrenales. Zeus reflexionó por un momento. No, Cronos mantendrá el orden y no causará demasiado daño. Agua. Gaia se quedó en silencio por un rato. Ahora comprendía por qué su cuerpo era bombardeado con meteoritos todos los días. ¿Qué pasa afuera? Preguntó Zeus. Cronos está actuando como un loco, movilizando una gran cantidad de poder para buscar tu paradero. Jajaja, de repente Hyperion estalló en carcajadas desde un rincón. Pasa tus últimos días aquí, porque nadie puede soportar la ira del rey de los dioses. Hyperion, ¿de verdad eres tú? Gaia miró con curiosidad a Hyperion, quien estaba retenido en un rincón. ¿No eres tú el cerebro? ¿Por qué estás encerrado? ¿Eh? Hyperion parecía desconcertado. Ahora eres el antidios número 1 designado por Cronos, y todos los dioses están sorprendidos por tu larga paciencia. Yo. ¿Resistente? ¿El traidor número 1? Hyperion estaba aún más desconcertado. Sí, Cronos dijo que te destrozaría y te arrojaría al abismo como advertencia a los dioses, relató Gea, la madre tierra, desde sus recuerdos. No, yo. ¿Cómo pude ser tan tolerante? Es un malentendido. ¿Cómo pude ser un traidor? Soy leal y nunca he tenido intención de luchar contra Cronos.
Hiperión estaba a punto de llorar. No ha mostrado ninguna intención rebelde estos últimos días. Ha estado hablando bien de Cronos todo el tiempo. Él era completamente leal. ¿Cómo podría ser considerado un traidor? Zeus se volvió hacia Hiperión con una sonrisa maliciosa. Hiperión, soy Zeus, hijo del rey de los dioses, pero él no sabe que salí hace mucho tiempo. Entonces debería sospechar de Océano. Océano ha estado aumentando su poder, ¿no es sospechoso? Hiperión tenía el cabello despeinado y miraba a su alrededor. Sí, pero no eres igual de sospechoso. Aunque te desprecien, siempre has estado haciendo cosas para Cronos, y Cronos confía en ti cuando se trata de información. Zeus sonrió y continuó. Pero te aprovechaste de la confianza de Cronos, ocultaste la información, contactaste en secreto con Océano y te preparaste para todo. Y la maldición de Cronos bien podría ser algo que descubriste sin querer. No, yo. Hiperión estaba algo incoherente. Zeus añadió. Pero después de todo lo ocurrido, desapareciste sin dejar rastro, evitando deliberadamente la luz del sol, y te escondiste con un grupo de antidioses, siempre a la cabeza. Era evidente que llevabas tiempo planeando esto para derrocar a Cronos, recuperar el sol que te pertenecía y vengar el odio por haber sido engañado en aquel entonces. Hiperión miró a Zeus con la mirada perdida. Entendía cada palabra individualmente, pero al unirlas, le resultaban incomprensibles. Hiperión explicó repetidamente. Zeus, ¿me estás hablando de Hiperión? No soy yo en absoluto. Hiperión, soy aquel a quien azotaste con truenos, aquel a quien encarcelaste. Fui encarcelado y golpeado por Océano. Al principio ni siquiera tenía espacio para estar de pie en la jaula. No he traicionado a Cronos. Siempre he sido leal. Lo juro. Al ver las repetidas explicaciones de Hiperión, Zeus frunció el labio. No sirve de nada hablar con nosotros. Tienes que explicárselo a Cronos. Zeus pensó por un momento y luego dijo. Sin embargo, cuando Cronos te vea, probablemente dirá enojado astuto Hiperión, ve y explícate ante el abismo. Capítulo 43. El trato entre la madre tierra Gaia y el abismo. El palacio del Olimpo. Zeus miró a Hiperión, que estaba al borde de las lágrimas, y encontró la escena algo cómica. Sabía, por supuesto, que Hiperión era leal. Pero a los ojos de Cronos, no era así. Además, los motivos y métodos de rebelión de Hiperión eran razonables y plausibles, lo que hacía difícil no sospechar de sus acciones. Si Cronos supiera que Zeus no había sido devorado por él, definitivamente dudarían de Zeus. Desafortunadamente Cronos no estaba al tanto de esto. Fue esta brecha de información la que impidió que Cronos dedujera adecuadamente quién estaba detrás de escena. Incluso si Hiperión se arrodillara lastimosamente a los pies de Cronos ahora, Cronos probablemente pensaría que Hiperión estaba haciendo una demostración de sufrimiento autoinfligido. Solo aquellos que te han hecho daño saben lo agraviado que estás. Este principio se volvió increíblemente profundo para Hiperión en ese momento. Zeus retiró la mirada y se volvió para mirar a Gea, la madre tierra. La madre tierra Gaia levantó una ceja. Zeus, prometiste ayudarme a rescatar a mi hijo gigante. No faltarás a tu palabra como lo hizo Cronos, ¿verdad? Zeus meneó la cabeza. No soy el tipo de dios que rompe su palabra. Si digo que te ayudaré, sin duda lo haré. Pero sigo investigando cómo entrar al abismo. Sin la autoridad del rey dios, parece que no tenemos forma de hacer hablar al abismo. Gaia bajó la cabeza, aparentemente algo avergonzada. Tengo una forma de abrir el abismo, y puedes aprovechar la oportunidad para entrar en él. ¿Qué método? Gaia se sonrojó. Mantengamos la respuesta en secreto por ahora. Está bien, asintió Zeus. Gaia, como dios primordial, pudo haber poseído métodos especiales. Zeus confió en Gea en este aspecto. ¿Qué hora es afuera? Preguntó Zeus. Al atardecer. Qué momento tan oportuno, Gea. Envuélvenos con tu poder trascendental y envíanos a la entrada del abismo, donde no habrá luz solar que nos vigile, dijo Zeus. Incluso el subsuelo ya no es seguro. Cronos ya había notado el problema. Era solo cuestión de tiempo antes de que los encontrara. Entrar en el abismo es una buena elección. Además, dada la comprensión establecida de Cronos como un dios titán, ningún dios sería lo suficientemente tonto como para entrar voluntariamente al abismo. Ningún dios puede entrar en el abismo sin su permiso.
Por lo tanto, el abismo sería el mejor escondite para Zeus y su pueblo. Gaia, la Madre Tierra, asintió y sonrió a Zeus. Zeus, gracias por cumplir tu promesa. Eres mucho mejor que ese compañero Cronos. Zeus respondió con una sonrisa. Inmediatamente después, la diosa de la tierra Gaia desató su poder divino, provocando que todo el palacio subterráneo desfile bajo tierra. Zeus y los demás dioses descansaron brevemente en el palacio subterráneo. Al mismo tiempo, Zeus preguntó: Gaia, vamos al abismo para que los titanes nos forjen un artefacto divino. ¿Trajiste algún material? Gaia dudó un momento antes de responder. Cuando salí del palacio subterráneo, llevé conmigo las 2 manzanas doradas restantes, así como muchas ramas del manzano dorado. Esto despertó inmediatamente el interés de Zeus. Ya había presenciado el poder de la manzana dorada. Era un material de forja decente. Si se combinaba con la ingeniosa artesanía de los titanes, probablemente podría crear un artefacto aún más poderoso. Se vio a Zeus sumido en sus pensamientos. La Madre Tierra Gaia dijo: Zeus, no estarás otra vez detrás de las manzanas doradas, ¿verdad? Para ser sincera, Gaia, la manzana dorada no te sirve de mucho. Sería mejor usarla para forjar artefactos para los 3 hermanos. Nuestro objetivo es el mismo: derrocar a Cronos. Zeus le aconsejó fervientemente. Realmente no puedo hacer nada contigo, pero las cosas han llegado a este punto. He ofendido completamente a Cronos, así que solo puedo apoyarte hasta el final. Gaia suspiró. Sintió que la ira de Cronos hacia ella no era del todo justa. Zeus respondió con una sonrisa educada. Su trampa de la manzana dorada realmente le había traído muchos beneficios. Gea, Océano y Tesis fueron arrastrados al agua por Zeus. Ah, y también está Hiperión. Cronos incluso juzgó a Hiperión como el cerebro detrás de la conspiración contra los dioses. Matar 4 pájaros de un tiro. Ah, cierto, Zeus pensó de repente en algo: Gaia, la llave que mencionaste para abrir el abismo, ¿podría ser la manzana de oro? Gaia meneó la cabeza en señal de negación. No, Tártaro, el dios del abismo, aún no ha formado una esencia divina clara. No tiene idea de la manzana de oro y no le interesan las cosas externas. ¿Qué es esa llave? Preguntó Zeus desconcertado. Gaia volvió a bajar la cabeza tímidamente. Entonces lo sabrás. No te preocupes, seguro que podrás adentrarte en el abismo. Noche. El sol ha entrado en un estado latente. La luna cuelga alta en el cielo. La tenue luz de la luna caía sobre una fría capa de hielo. La Madre Tierra quedó aislada por esta barrera de hielo. Hemos llegado. La diosa de la tierra condujo a los dioses al abismo. Este abismo es como un agujero negro sin fondo. La entrada estaba bloqueada por una gruesa capa de hielo, por lo que el abismo no podía abrirse sin ninguna orden especial. En ese momento, Zeus de repente tuvo una idea. Intentó condensar un rayo, y un enorme rayo golpeó rápidamente la capa de hielo en la entrada del abismo. El hielo fue alcanzado por un rayo, creando un gran cráter. A pesar de que el pozo era lo suficientemente profundo, todavía no llegó al fondo de la capa de hielo. Además, el hielo se extendió rápidamente donde se rompió, llenando rápidamente los huecos. Esto no es hielo. Al ver esto, Zeus tuvo la certeza de que no era el hielo que recordaba. Debía ser algo parecido al hielo, pero no era lo mismo. Es más bien una membrana protectora contra el abismo. Lógicamente hablando, mientras el poder destructivo sea lo suficientemente fuerte como para romper esta barrera protectora, se puede abrir por la fuerza un camino hacia y desde el abismo, dijo Zeus. Sin embargo, todavía no parecemos tener ese tipo de poder destructivo. Oceanus se agachó y tocó la superficie del hielo. Mirando hacia abajo desde la superficie, parece un abismo sin fin. Continuó tranquilizándose y superando su miedo. No es nada. Solo estaba proponiendo una idea. Esta vez, todavía necesitaremos la llave de Gea para entrar al abismo, respondió Zeus. Al mismo tiempo, notó que Océano estaba temblando, así que se acercó y le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes, el abismo no es nada que temer. Una vez dentro, todos caeremos al mismo lugar, no muy lejos. Mi rayo también puede iluminar. Si no estás acostumbrado a los rayos, incluso puedes conseguir algunos fragmentos de la esencia divina de Hiperión. Hiperión, temblando de miedo, escuchó la conversación entre ambos y su ira lo alivió.
Sintió que el mundo lo maldecía. Inmediatamente. Zeus le preguntó a Gea, la madre tierra. Gaia, ¿dónde está la llave? En ese momento, Gaia respondió de una manera completamente irrelevante. Después de que Eros, el dios del amor y el deseo, que también era un dios primordial, condensara su conciencia divina, exhibió con curiosidad su poder divino, dejándolo caer sobre el abismo y la tierra. Esa fue la primera vez que utilizó activamente su poder divino. Gaia es un impulso primario, e incluso el abismo sin conciencia puede ser corrompido por este poder. Apenas puede resistirlo. A diferencia de él, mi tierra puede dispersar el poder del amor y el deseo, así que no es tan singular. Al ver las acciones de Gaia, Zeus pareció entender a qué clave se refería Gaia. Todo lo que pude ver fue. La diosa de la tierra, Gaia, desapareció en la tierra y desapareció de la vista de los dioses. ¿Por qué se fue Gea? Preguntó Tetis desconcertado. No se fueron. Solo estaban ayudando a despejar el camino. Las palabras apenas habían salido de su boca. La tierra y el abismo comenzaron a temblar violentamente, y los intensos temblores hicieron que los dioses sobre el hielo se tambalearan. Al mismo tiempo, la dura superficie del hielo se fue derritiendo gradualmente. ¿Qué pasó? Preguntó Hades. No preguntes, lo entenderás cuando tu comprensión sea completa, dijo Zeus con calma. Poseidón, sin embargo, tenía una perspectiva diferente. Gaia está luchando contra el abismo, ¿verdad? Una batalla entre dos dioses primordiales. Me pregunto cuál de ellos saldrá victorioso. Sin embargo, entre los 5 hermanos, solo era, la diosa del matrimonio y el parto, comprendió la verdad. Capítulo 44. El gran sacrificio de Gaia. La tierra y el abismo temblaron. Hera permaneció en silencio. Su personalidad parecía más madura que la de los demás dioses. Aunque despertó más tarde que los otros dos dioses masculinos, sus pensamientos eran más profundos. Al mismo tiempo, no vio nada inusual. Era como si fuera algo muy común, sentir las dos fuerzas fusionándose. En cuanto a los otros 3 titanes, estaban aún menos sorprendidos por este fenómeno. Durante el reinado de un rey dios. La conmoción creada por Urano, el dios del cielo, fue mucho más intensa que esta. Los 3 titanes sintieron que les venía un dolor de cabeza al pensar en los asombrosos acontecimientos de la apertura y el cierre de los cielos y la tierra. Zeus observó cómo el hielo se derretía gradualmente y tenía sus propios pensamientos en mente. Entonces, ¿aquí se sembraron las semillas del nacimiento de Tifón? Se preguntó Zeus. Y parece que Eros, el dios del amor y el deseo, estuvo involucrado en esto. Esta compleja cadena de causa y efecto puede incluso rastrearse hasta el mismo origen. Los temblores de la capa de hielo del abismo se hicieron cada vez más violentos y la superficie del hielo empezó a agrietarse irregularmente. Los dioses que estaban sobre el abismo cayeron en él. Zeus inmediatamente desató su rayo para ayudar a los dioses, lo que también sirvió para apaciguar a los titanes. En realidad, en ese momento, Urano dispersó deliberadamente a sus hijos en varios rincones, para que su entrada al abismo no fuera tan aterradora como parecía. Mientras los dioses caían en picado, podían oír susurros desde las profundidades del abismo. ¿Qué pasó? Jefe del clan de los 100 brazos, anciano del clan del tuerto, algo anda mal en el abismo. Sentí un temblor violento. ¿Es este un castigo del abismo? ¿Qué hicimos mal? Luz de luna, ¿es el festival de la luz de luna? Pero esta es la primera vez que ocurre un fenómeno así. Los habitantes nativos del abismo estaban aterrorizados ante este espectáculo sin precedentes, pues era un peligro desconocido. Esto incluso les impidió disfrutar pacíficamente de los efectos nutritivos de la luz de la luna. Allende. En el abismo, los dioses seguían cayendo. ¿El festival de la luna? Preguntó Oceanus con curiosidad. Esta es la cultura propia del abismo. Cuando el abismo habla de noche, es el festival de la luna. Cuando habla de mañana, es el festival del sol. Y cuando llueve, quizás sea el festival del agua bendita. Zeus ahora parece ser capaz de aplicar lo aprendido a otras situaciones. Como los descendientes de los titanes no tienen idea de lo que sucede afuera, no dudarán de lo que diga el titán autoritario. Si profundizamos más. Se dice que este fenómeno es irregular. Fue formulado según las reglas del Tártaro, el señor del abismo.
Justo cuando los dioses aterrizaron, Océano invocó al océano desde su interior, que los atrapó sanos y salvos. Lo he logrado. Mi profecía se ha cumplido. Las anomalías anteriores fueron experimentos del Señor del Abismo. Cuando el abismo tiemble, nos concederá luz, agua y tierra. Un gigante de aspecto desaliñado levantó los brazos y gritó. Realizó una investigación profunda sobre las cosas que habían caído del abismo en el pasado, explorando poco a poco, antes de llegar finalmente a la respuesta. Océano miró a Zeus con una expresión un tanto sin palabras. ¿Es este el dios de la locura? No, debe ser un erudito del abismo, supuso Zeus. Probablemente todavía haya muchos eruditos en el abismo calculando sus cambios y tratando de predecir el futuro. Bueno, algunas escuelas de pensamiento incluso creen que el abismo no es el mundo original. Estamos siendo domesticados. Debido a la falta de una comprensión clara del mundo y de un desconocimiento de la causa primera, la investigación será extremadamente difícil. Esto es similar a los sacerdotes de la lluvia de la época dorada, que usaban sus danzas únicas para seguir bailando hasta que lloviera. En cualquier caso, solo tienen dos caminos por delante: saltar a la lluvia o saltar a la muerte, lo que reduce enormemente las posibilidades de fracasar. Todos estos son mundos que percibimos por casualidad y no son universales. Pero Zeus no tenía intención de corregirlo. Dioses, guardad silencio, esperad la llegada de Gea, la diosa de la tierra, y la recepción de los titanes. ¿Pero qué pasaría si habláramos? Preguntó Poseidón. Esto sería una falta de respeto hacia los titanes. Zeus sabía que cualquier declaración de estos dioses extranjeros podría destrozar la visión del mundo de los titanes. La ingeniosa Tesis se dio cuenta de que Zeus parecía conocer muy bien el abismo, como si hubiera estado allí antes. Pero nunca vino. Metis, ¿Zeus también tiene la capacidad de prever el futuro? Preguntó Tetis a su hija. Quizás. Cuando descubrió mi plan, mi reacción fue similar a la tuya ahora. Quizás fue el destino el que me impulsó, explicó Metis. Oceanus miró a su alrededor. ¡Guau! Hay luz, agua y dioses. En realidad, este lugar no es tan malo como imaginaba. Ya no hay nada que temer. Pero, Zeus, ¿cómo supiste todo esto de antemano? El destino, lo soñé, respondió Zeus con indiferencia. En comparación con la reencarnación, ese discurso vago y ambiguo es más fácil de creer. Verdaderamente digno de ser el elegido. La mirada de Oceanus se endureció. En su opinión, todo lo que hacía Zeus parecía estar guiado por el destino. Desde Rea dando a luz a un niño, hasta Cronos escupiendo a un niño, y así hasta nuestros días. Sin embargo, solo el propio Zeus sabía que había experimentado personalmente estas cosas. El tiempo pasó lentamente. Después de un último y violento temblor, el abismo entró en un estado de réplicas, hasta quedar inquietantemente silencioso, sin un solo movimiento. En ese momento, el abismo estaba terriblemente silencioso. Durante este corto período de tiempo de cambio en el abismo, incluso la capa de hielo en el fondo del abismo mostró signos de fractura. Esto despertó la curiosidad de Zeus. ¿Qué había en el fondo del abismo? Mientras Zeus reflexionaba, una diosa con un vestido verde cayó desde arriba y aterrizó en el lecho de agua de Océano. La diosa de la tierra, Gaia, se puso de pie temblorosamente. Al ver esto, Tetis fue rápidamente a ayudar a Gea a levantarse, de lo contrario Gea habría tenido dificultades incluso para mantenerse en pie. Zeus giró la cabeza y se fijó en el abdomen de Gea. En ese momento, el abdomen de Gaia estaba visiblemente hinchado. ¿Estás bien?, preguntó Zeus. Está bien, mi abdomen volverá a la normalidad una vez que haya digerido este poder, dijo Gaia. Zeus frunció el ceño. Ahora estaba seguro de que el niño en el vientre de Gea era Tifón, el dios de la tormenta, hijo del Tártaro, el dios del abismo, y Gea, la diosa de la tierra. Pero ese problema vino después. El mayor problema de Zeus en este momento es Cronos. Cuando los temblores en el abismo cesaron, un grupo de gigantes se reunieron alrededor. Los titanes parecen haber construido deliberadamente sus estructuras debajo de la boca del abismo para poder detectar los cambios en el abismo a lo largo del tiempo. Los gigantes se arrodillaron y adoraron alrededor de Zeus. Gracias, gran señor del abismo. Gracias al Señor por traer luz y agua. Bienvenido, Dios de la luz. Bienvenido, Dios del agua.
Océano estaba a punto de corregirlo, pero al ver que Zeus permanecía en silencio, él también decidió permanecer en silencio. En ese momento, el gigante de los 100 brazos dio un paso al frente. Cuando vio a la diosa con el vestido verde, quedó claramente atónito y no pudo evitar exclamar: «Madre. Diosa madre». Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 45. De esta manera, el llanto cesará. Gaia miró a su hijo perdido hacía mucho tiempo, el dios gigante, y por un momento no supo qué decir, su expresión se complicó. En ese momento, el cíclope tosió inapropiadamente. 100 brazos. Bien, todos, vayamos primero a nuestro templo. Será más fácil hablar dentro. El gigante de 100 brazos abrió el camino. Los descendientes de los gigantes estaban alborotados. ¿Diosa madre? ¿Acaso el dios ancestral de los 100 brazos también tiene una diosa madre? ¿No se decía que era producto del señor del abismo? ¿Qué demonios está pasando? Han pasado tantas cosas hoy. Los descendientes de los gigantes estaban completamente desconcertados. Según su entendimiento, el mundo no era así en absoluto. Siguieron el rayo y avanzaron gradualmente hacia el exterior del templo del dios ancestral. Los gigantes observaron mientras las puertas del templo se cerraban y no oyeron ningún sonido. Dentro del templo. Hecatoncres, ¿qué ocurrió en el abismo? Preguntó Gea, la madre tierra, al gigante de los 100 brazos. Hecatoncres, Hecatoncres. Hacía tanto tiempo que no oía ese nombre tan claro. Los gigantes del abismo ya no usamos esos nombres externos, con la intención de olvidar por completo el pasado. Hecarim, el gigante de los 100 brazos, habló con Chris. Hecatoncres, Cecrops, ¿por qué olvidan sus nombres? ¿Por qué niegan su pasado? Gea, la madre tierra, miró con la mirada perdida al gigante de las 100 manos y a los cíclopes. Zeus observó en silencio esta conmovedora escena de madre e hijo. El abismo y estos gigantes solo fueron mencionados brevemente en historias divinas posteriores y tuvieron poca presencia en la narrativa. Cuando Zeus llegó aquí por primera vez, ni siquiera podía recordar el nombre del dios gigante, y el dios gigante no se lo recordó. El gigante de los 100 brazos suspiró profundamente. Los gigantes hemos perdido la esperanza en el mundo exterior. No tenemos la culpa, pero estamos siendo castigados. No quiero que los futuros gigantes nos vean como descendientes de dioses pecadores. Gaia rápidamente lo consoló. Vosotros no sois dioses pecadores, nunca lo habéis sido. Cíclope añadió. Sí, así que vamos a empezar de nuevo y hacer del abismo nuestro todo. Ver a sus hijos sufrir pecados en el abismo le causó a Gaia, la madre tierra, un gran dolor. ¿Lo sabes? Diosa madre, una vez nos prometiste que nos sacarías. Esperamos mucho tiempo, miramos al abismo muchas veces y abrimos la boca, pero nunca te vimos venir. Sé que estás decepcionado de mí. El gigante de los 100 brazos meneó la cabeza. No, no es decepción, es más bien aceptación. Aceptar este final. En realidad, el abismo no es tan malo. Aparte de la falta de recursos, no parece tener nada de malo. Te sacaré ahora y te permitiré regresar a una vida normal, dijo Gaia. No hace falta. Tenemos nuestras propias costumbres y nuestra propia gente en el abismo. El abismo se ha vuelto parte de nosotros. Diosa madre, has llegado demasiado tarde, realmente demasiado tarde. Cíclope meneó la cabeza en señal de negación. Después de todo este tiempo, el temperamento del gigante ha cambiado. Céclops nunca fue un luchador para empezar, y lo es aún menos ahora. El temperamento violento que Hecatoncres exhibía anteriormente rara vez ha resurgido. El abismo los cambió. Por supuesto, lo que les atormenta más que la desesperación es la expectativa interminable. Les preocupaba que el gigante asumiera demasiadas responsabilidades. Heka le dijo a Tris con seriedad. Diosa madre, Cronos también te derribó, ¿verdad? Si de verdad fue Cronos quien entró contigo, entonces debería haber sido Cronos quien nos eliminó. Cuando los gigantes vieron esta situación, ya tenían una conjetura en sus mentes. La madre tierra Gaia se quedó en silencio. Te equivocas, Zeus dio un paso al frente. No fuimos derribados por Cronos. Descendimos voluntariamente. Es bueno que tengas esa mentalidad. Te ayudará a adaptarte rápidamente al entorno del abismo, lo consoló el cíclope.
El gigante no creía que ningún dios vendría voluntariamente a ese lugar olvidado de Dios. Zeus se encogió de hombros con impotencia. Como razonar con él no funcionaría, solo podía actuar por interés propio. Dios gigante, hemos traído luz, tierra y mar. Esto es lo que tu abismo necesita. Ven y haz un trato conmigo. Podemos dejarte algunos de nuestros recursos para que mejoren tus vidas. Estas sustancias físicas eran lo que los titanes realmente deseaban, en lugar de esas cosas etéreas e intangibles. Es más, los gigantes ahora parecen menos ansiosos por salir. Por supuesto, también es posible que Zeus y su gente aún no les hayan mostrado ninguna esperanza de salir. Sí, esto es precisamente lo que necesitan nuestros gigantes. 4 artefactos, dijo Zeus. No tenemos ningún problema en forjar los artefactos, pero deberán preparar la mayoría de los materiales ustedes mismos. Tenemos escasez de recursos y no podemos proporcionar demasiado. En cuanto a las especificaciones y la calidad de los artefactos, se determinarán en función de los materiales que proporcionen. El gigante de 100 brazos estuvo de acuerdo. Zeus asintió y le dio una palmadita a Gea en el hombro. Gaia, saca la manzana dorada y todos esos objetos raros. Ya no podemos ocultar nada. Gaia frunció los labios y no tuvo más remedio que revelar todos sus bienes uno por uno. Sacó las 2 manzanas doradas restantes, muchas ramas de manzana dorada y minerales raros del suelo de su cuerpo. Gaia tiene la costumbre de coleccionar, y todos estos son objetos preciosos que ha acumulado a lo largo de los años. Diosa madre, ¿qué es esto? Es la primera vez que veo un poder tan primigenio. Un producto del manzano dorado, un objeto precioso que apareció espontáneamente en el mundo, explicó Gaia. Hecatoncres y Cecrops tenían una expresión solemne. Percibió la rareza de los materiales y se propuso forjarlos según las más altas especificaciones de un artefacto divino. Convertir algo tan preciado como la manzana de oro en basura sería un insulto a la forja de los titanes. Al mismo tiempo, Zeus también sacó sus propios materiales. Corazón del trueno. Al ver el corazón del trueno, las expresiones de Karim y Tris cambiaron, y lo tomaron para examinarlo de cerca. ¿Acaso el mundo exterior ya cuenta con herreros tan exquisitos? Esta artesanía está casi a la altura de nuestros gigantes. Zeus levantó una ceja, pensando que el gigante estaba alardeando, después de todo, él era quien había creado el corazón del trueno. Inmediatamente después, Zeus expulsó a Hiperión. Mientras estás en eso, refínalo hasta convertirlo en un artefacto divino, usando sus fragmentos divinos. Hiperión se sorprendió y luego replicó. Zeus, ¿de verdad pretendes convertirme en un arma divina? Aunque no me hubiera unido a tu bando, no puedes. Cronos no te dejará salirte con la tuya. En ese momento, Hiperión solo consideraba a Zeus su némesis. Desde el momento en que Zeus apareció para inspeccionar el templo, su mundo pareció haber perdido completamente su color, y todo tipo de cosas desafortunadas se sucedieron una tras otra. Hecatoncres meneó la cabeza. Zeus, esto requiere el consentimiento del dios en cuestión. Cecrops no soporta los lamentos de los dioses. Hiperión respiró aliviado. Todavía había un dios en este mundo que lo consideraba un dios. Pero el momento siguiente. Zeus conjuró un rayo en su mano y, con un solo golpe, destrozó a Hiperión en innumerables fragmentos de su esencia divina. Hiperión quedó completamente destrozado, sin ninguna parte intacta. De esa manera, Hiperión no se lamentará. Capítulo 46. El método de invocar el caos. Una vez que Hiperión queda reducido a una pila de fragmentos y ya no puede emitir un gemido, ya no depende de la otra parte estar de acuerdo o no. Cuando los dioses vieron la decisión de Zeus, todos guardaron silencio. Dioses, así es la guerra de los dioses. Dejé a Hiperión aquí precisamente para este propósito, y ahora ha cumplido su misión, explicó Zeus. Los demás dioses no sentían mucho afecto por Hiperión, el titán. Cuando Hiperión era poderoso, era arrogante e irracional. Cuando eran débiles, se convertían en sirvientes completos de Cronos. Estos son los únicos 2 materiales que he proporcionado por ahora, dijo Zeus. Podría haber proporcionado más si el corazón de la sabiduría no se hubiera agotado mientras controlaba a Cronos. Hecatoncres lentamente recuperó el sentido. ¿Puedo preguntar, cuál es su propósito al forjar estos artefactos divinos? Derroca a Cronos, respondió Zeus. El dios gigante permaneció en silencio por un momento. Al ver esto, Zeus preguntó. ¿Qué?
Tú, que has estado preso en el abismo, ¿aún temes la venganza de Cronos? Ya has caído en un estado tan miserable. Zeus, ¿hablas en serio? Preguntó Hecatóncreas con expresión seria. En serio, también puedo prometerte que después de derrocar a Cronos, te daré el poder de salir del abismo. Zeus, usaré el más alto nivel de tecnología para forjar artefactos divinos para ti. Hecatónquiros parecía estar infectado por la sed de sangre de Zeus. Había visto a muchos dioses arrojados al abismo, pero a pesar de ser arrojados, solo sentían remordimiento por haber ofendido a Cronos y no tenían intención de rebelarse contra él, hundiéndose así en el abismo. En ese momento, Hecatónquiro de repente comenzó a creer que Zeus había entrado al abismo voluntariamente. ¿Estos son todos los materiales? Preguntó Hecatónchires. Creo que podemos esperar un poco. Planeo buscar la manera de invocar al caos en el abismo. Así, podremos obtener la autoridad del cuerpo original, lo que hará que el artefacto sea aún más poderoso, dijo Zeus. Si tuviera la oportunidad, Zeus seguramente querría darle a sus artefactos atributos aún más fuertes. ¿Ni siquiera tienes la autoridad del cuerpo físico? ¿No es algo con lo que naces? Hécate y Cres miraron a Zeus desconcertados. Cronos cambió las reglas porque temía que en el futuro aparecieran dioses aún más terribles. ¿Tienes alguna forma de invocar al caos? Preguntó Zeus. Los gigantes intercambiaron una mirada y negaron con la cabeza. El caos es misterioso e impredecible. No sabemos nada sobre esas cosas. Entonces el cíclope dijo. Pero si hablamos de materiales, quizás pueda proporcionarte uno, pero tendrán que trabajar juntos para recolectarlo. ¿Qué material? Creo que ese es el origen del abismo, el corazón del abismo. Bum, bum, bum. La capa de hielo vibró rítmicamente. El cíclope abrió el camino, explicando a medida que avanzaba. Cuando entramos por primera vez al abismo, no estábamos tan cómodos como ahora. La salida del abismo era a través de esto. Así que has encontrado este lugar. Zeus se detuvo en seco. Mirando debajo del hielo, ese enorme corazón latiendo. Sí, hemos explorado este lugar y estamos cavando en él, con la intención de atraer la atención del abismo hacia nosotros y que nos escupa, dijo el cíclope. ¿Y luego qué? Presionó Zeus. Fracasamos. El hielo era demasiado grueso y no teníamos suficiente fuerza. Abandonamos la idea de partir una vez que tuviéramos descendencia en el abismo, dijo el cíclope. Pero esta capa de hielo no parece muy gruesa, dijo Zeus. La capa de hielo se ha adelgazado, o mejor dicho, el corazón se ha agrandado. Esto debería ser un cambio en la condensación de la esencia divina del Tártaro, el dios del abismo. Zeus asintió, mirando el corazón palpitante del abismo. Si pudiéramos obtener una parte del origen del abismo, sería de gran ayuda. Es más, Zeus incluso concibió una posibilidad aún más atrevida. Si comparáramos el mundo con el cuerpo del caos, entonces el abismo probablemente sería un sistema o un órgano importante dentro de él, una parte muy importante del cuerpo. Incluso si se borra la conciencia de descendientes como Hiperión, no tendrá un impacto significativo en el cuerpo. Pero ¿qué hubiera pasado si Zeus hubiera destruido al Tártaro, el dios del abismo que era un dios primordial? ¿Puede el caos simplemente quedarse de brazos cruzados? La mirada de Zeus se volvió cada vez más solemne. Esta parecía ser una solución factible. Independientemente de si funcionaría o no, Zeus estaba decidido a intentarlo. Como mínimo, recibirás un impulso del abismo, así que es algo seguro. Pensando en esto, Zeus de repente miró a Gaia, con mirada aguda. Gaia, tú también eres un dios primordial, también deberías tener algo así, ¿verdad? Sí lo tengo, pero Zeus, en la tierra fuera de mí, no tengo tal cosa conmigo, explicó rápidamente Gaia. Al ver que Gea lo había entendido mal, Zeus le explicó con calma. No lo entiendes. No pretendo convertirte en un artefacto divino. El dios gigante no lo permitiría. Solo quiero entender qué es esta cosa. Este es el núcleo del dios primordial, y mi tierra también tiene un núcleo. ¿Centro? Esto puede entenderse como el origen divino de los dioses de tus descendientes. Los dioses originales y los dioses de tus descendientes presentan ciertas diferencias estructurales, explicó Gaia. ¿Qué pasaría si el núcleo desapareciera?
No sé cómo es el abismo, pero si el núcleo de la Tierra desaparece, mi divinidad se derrumbará, la Tierra entrará en un estado de muerte, la Tierra perderá su vitalidad, perderá su capacidad reproductiva y ya no podrá nutrir nada, respondió Gaia. ¿Es este el tipo de muerte que experimentan los humanos? Zeus sintió una sensación de similitud. No, simplemente estamos entrando en un período de silencio. La Tierra absorberá la esencia del mundo, regenerará su núcleo y recondensará la esencia divina. Zeus parecía estar sumido en sus pensamientos. De repente se dio cuenta de que esa era la manera de llamar la atención de Caos. Es posible que Caos no preste mucha atención a problemas con cosas insignificantes como uñas o cabello, porque la autorregulación de su cuerpo puede manejarlos. Pero si los órganos dejan de funcionar, Caos intentará arreglarlo. Esto va a causar un gran revuelo. En ese momento, las palabras de Cecrops hicieron que Zeus volviera a la realidad. Zeus, yo, el titán, intentaré fabricar artefactos a medida para cada uno de ustedes, dioses, para la batalla y propondré planes razonables. Necesito su información y una pequeña cantidad de fragmentos divinos para analizarlos. No hay problema, puedes comunicarte con Metis, la diosa de la sabiduría, para este asunto. Su sabiduría te será de ayuda, respondió Zeus. Cecrops asintió y luego preguntó. Entonces, ¿aún tienes la intención de tomar este corazón del abismo? Tómalo. Antes de que el abismo haya formado completamente su núcleo divino y carezca de medios de defensa y ataque, esta es la mejor oportunidad, dijo Zeus con firmeza. El origen del abismo puede aumentar el poder de los artefactos. Una vez que el abismo entra en un período de letargo y pierde temporalmente su actividad, pueden salir por la boca del abismo, porque el abismo desactivado ya no reparará su capa de hielo. El caos podría incluso descender por su propia iniciativa para arreglar esta situación. Capítulo 47. La llegada del caos. Zeus concibió los pasos específicos en su mente y luego dio las órdenes. Al principio, usaré directamente el rayo para penetrar la superficie. Océano, tú serás responsable de usar el poder de las corrientes oceánicas para impedir la reparación de la capa de hielo, y Gaia será responsable de usar el poder de la tierra para recolectar los fragmentos destrozados de la divinidad. Océano y Gea asintieron. No era una tarea difícil para ellos. Inmediatamente. Zeus recogió un rayo en su mano y lo golpeó fuertemente contra la capa de hielo que protegía el corazón del abismo. El hielo fue destrozado instantáneamente por el rayo, creando un gran cráter. Al ver esto, Océano rápidamente comprimió su poder divino, usando agua de mar para presionar contra las grietas en la capa de hielo, ralentizando la reparación del hielo. Zeus desató varios rayos, destrozando por completo la capa de hielo que se aferraba al corazón del abismo. Todo transcurrió sin contratiempos. El poder destructivo del trueno era extremadamente fuerte, y con Oceanus ralentizando la reparación de la capa de hielo, todos pudieron ver claramente el corazón del abismo oculto bajo el hielo. El rayo de Zeus, como una lanza, se estrelló fuertemente en el corazón del abismo. En el momento en que el rayo tocó el corazón del abismo, explotó violentamente. El relámpago deslumbrante cegó momentáneamente a todos los presentes. Cuando el muro exterior de su corazón se hizo añicos en fragmentos de su esencia divina, Zeus habló para advertirle. Gaia, recoge rápido. El corazón del abismo está devorando activamente los fragmentos dispersos de divinidad. Sí. La diosa de la tierra entrecerró los ojos y dos brazos formados a partir de la tierra se extendieron para agarrar los fragmentos negros en la superficie del corazón del abismo. Mientras Zeus retiraba su brazo de la tierra, otro rayo cayó sobre él. Este ataque causó un daño aún mayor, aparentemente hiriendo el núcleo mismo del abismo. El abismo tembló violentamente y las capas de hielo se desprendieron irregularmente, como si el abismo mismo estuviera rugiendo. Zeus, detente aquí. La destrucción del corazón del abismo podría hacer que éste pierda por completo su vitalidad. Tal vez por un sentimiento de parentesco como dioses primordiales, Gaia ofreció este consejo. No, si el abismo se vuelve inactivo, la capa de hielo ya no se reparará, y podremos seguir rompiéndola en la entrada para salir. Esta es una forma de entrar y salir del abismo. Es más, Zeus quería verlo aún más. El caos no estaba dispuesto a dejarse perforar de esa manera el corazón del abismo. Los rayos de Zeus formaron una esfera, con innumerables arcos de electricidad estellando en su interior.
Incluso el largo cabello de Tesis, quien estaba cerca de Zeus, se erizó. Si este ataque explotara en el corazón del abismo, Zeus confiaba en que podría romper en pedazos el enorme corazón. Cuando Zeus terminó de cargar, el rayo en forma de bola salió disparado de su mano y se estrelló contra el corazón del abismo. El siguiente momento. En lo profundo del universo, hay un lugar cuyo origen no se puede ver. Un rayo de luz blanca cayó. La luz blanca atravesó las nubes, cayó en la boca del abismo, brilló hasta el fondo del abismo y finalmente aterrizó en la superficie del corazón del abismo. Bajo la luz blanca, una entidad de energía borrosa apareció sobre el corazón del abismo. Atrapó con una mano la bola de relámpago que estaba siendo arrojada al abismo y la apretó con fuerza. El rayo en forma de bola explotó instantáneamente, destrozando incluso la forma del cuerpo energético. Sin embargo, este cuerpo energético no pareció verse muy afectado, e incluso fue absorbido por la energía del rayo en forma de bola. Zeus miró con la mirada perdida el cuerpo energético que apareció repentinamente. Este era una mezcla caótica de colores, con destellos de luz estelar de diversos colores. Sus rasgos no eran visibles, pero su contorno apenas se distinguía como una forma divina. Caos. Murmuró Zeus. Esta era la primera vez que veía el rostro de Caos. Pero reconoció la luz que cayó de repente. En la elección anterior para Dios Rey, este rayo de luz cayó sobre todos los dioses. El caos apareció. Por supuesto, todavía se resistía a dejar que el estatus divino del abismo se disipara. Debido a la inmensidad del abismo, su esencia divina se condensó particularmente lentamente. Gea, el dios primordial de la misma era, ya contaba con una numerosa familia, mientras el abismo aún estaba reuniendo su conciencia principal. El corazón del abismo que existe hoy es el resultado de la evolución desde la creación del mundo. Si Zeus fuera destruido, pasarían incontables años antes de que pudiéramos ver la forma divina de Tártaro, el dios del abismo, manifestada en el mundo. El estado actual del caos parece deberse a su inmensidad, lo que le impide condensarse en una forma concreta, e incluso sus pensamientos solo pueden operar de forma sencilla. El caos no puede distinguir entre mentiras emocionales. Su comportamiento se parece más al funcionamiento de un código subyacente. Dentro del pozo de hielo. Caos miró a Zeus. Caos no tenía ojos, pero en el momento en que su mirada cayó sobre Zeus, Zeus sintió como si 1.000.000 de ojos lo estuvieran mirando. Detén tus acciones. El abismo aún tiene su misión. No puede perder su divinidad aquí. La voz de Caos era increíblemente penetrante. Su calidad etérea resonó en los oídos de Zeus, su timbre idéntico al de Zeus cuando hablaba consigo mismo. Quizás sea la diferente forma de pronunciar, pero la voz de Caos puede llegar directo al corazón. Zeus, con ojos penetrantes, miró fijamente a Caos y dijo aturdido: ¿Qué pasa si no lo hago? Al mismo tiempo. Las estrellas brillaban por la noche. Cronos se despertó sobresaltado. Como si sintiera algo, caminó rápidamente hacia el espacio abierto fuera del templo. Cuando vio ese rayo de luz caótico en el cielo, de repente frunció el ceño. Esto es. ¿Ha descendido el caos? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Esto es algo que nunca ha sucedido antes en este mundo. La expresión de Cronos se congeló. No podía pensar en otra forma en que el caos pudiera descender por sí solo, además de ser convocado por la autoridad del Rey Dios. Este extraño acontecimiento, ocurrido en un momento tan desfavorable, llevó naturalmente a Cronos a asociarlo con algo malo. Esto es demasiado sospechoso. Durante este tiempo, Cronos estuvo ocupado con las defensas posteriores. De hecho, siempre albergó dudas sobre la maldición. Por supuesto, es una persona muy desconfiada y tratará de detener cualquier cosa que pueda suceder. Ya se había quedado perplejo antes, ya era tan fuerte, ¿realmente todavía necesitaba preocuparse por la maldición? Incluso si su hijo maldito apareciera ante él, podría usar la autoridad del Rey Dios para impedir que el niño divino perciba su verdadera forma. Aquellos que fallaron en la prueba divina no eran más que dioses ordinarios con un poder ligeramente mayor y una inmortalidad frente a Cronos. Solo con esto creyó que ya estaba completamente tranquilo. Pero ahora ha sucedido algo inesperado. La voluntad del mundo lo pasó por alto como agente y descendió directamente a otros lugares, que muy bien podrían permitir que otros recién nacidos pasaran por la prueba divina y obtuvieran la autoridad del cuerpo original.
Esto fue completamente inesperado para Cronos. Maldita sea, Hiperión encontró la manera de burlar al rey de los dioses e invocar activamente el caos. Lo ha estado ocultando demasiado bien. Reprendió Cronos con furia. Inmediatamente después, el trono del dios rey apareció detrás de Cronos. Se sentó en el trono y rápidamente comenzó a explorar el área donde había caído la luz del caos. Si podemos encontrarlos ahora, quizás no sea demasiado tarde. Capítulo 48. La vida más esperanzadora. La tierra del abismo. ¿Y si no lo hago? La mirada de Zeus se posó en Caos. Para los demás dioses, las palabras de Zeus tenían un tono provocativo. Pero eso no es lo que Zeus quería decir. El caos es más bien una máquina sin emociones, no puede sentir provocación ni otras emociones. Zeus simplemente quería saber cuáles serían las consecuencias de rebelarse contra el caos. Las palabras de Caos eran frías y carentes de emoción. Si insistes en destruir la divinidad del abismo, te permitiré tomar su lugar y entrar en un período de letargo. Zeus volvió a conjurar una bola de relámpago en su mano. Gran Dios creador Caos, obedeceré tu voluntad, pero necesito superar mi prueba divina. El actual rey Dios Cronos no ha asignado correctamente los deberes divinos, y necesito tu ayuda para restituirlos. El caos pareció detenerse por un momento. Estaba sintiendo el vacío en el trueno del mundo, verificando si las palabras de Zeus eran inexactas. Cuando sintió que el trueno se había apoderado de una parte importante de su subconsciente, aceptó mentalmente este concepto. Inmediatamente después, el propio rayo se reunió en el canal de luz caótica y entró en el abismo a lo largo del rayo de luz, con un poco más del 50% del rayo infundido en la esencia divina de Zeus. Al cruzar la barrera divina, uno puede experimentar alguna incomodidad física. Este es un proceso de ajuste mutuo entre la esencia divina y el cuerpo físico. Zeus fue empapado por un torrente de rayos, y bajo el impacto del rayo, incluso pudo sentir el dolor en su cuerpo, y los fragmentos de su esencia divina en su cuerpo se desprendieron durante el impacto. Pero Zeus no mostró dolor en su rostro. En cambio, sonrió. Esto significa que su camino ha sido exitoso. Si podemos eludir a Cronos e invocar al caos, podremos romper el control de Cronos sobre los oficios divinos. Después de que la estruendosa infusión terminó, Caos dijo mecánicamente: el deber clerical es tanto un poder como una obligación. Debes ser responsable de tu deber clerical y asumir la responsabilidad del funcionamiento del mundo. Esta es una frase que casi todo nuevo dios puede escuchar. Zeus continuó: gracias por la generosidad del caos, seré responsable de mi sacerdocio. Pero en ese momento, la bola de relámpago en la mano de Zeus no se disipó, y continuó: mis 5 dioses hermanos aún no han pasado la prueba divina y están igualmente dispuestos a contribuir al orden mundial. Caos no mostró molestia ante la solicitud. Simplemente verificó fríamente la autenticidad de la información recibida. Una vez verificada, descendió a la puerta divina. En ese momento, Zeus notó que Caos y Cronos asumían inconscientemente los deberes divinos superfluos. Si Caos renunciaba a sus deberes, podría liberar más energía. ¿Para qué necesitaría el caos toda esa energía extra? ¿Para que el mundo funcione de manera ordenada, cómo podemos retrasar su colapso? Probablemente. Sin embargo, Zeus creía que también era posible que Caos necesitara dedicar más energía a formar su propia identidad divina clara. Este podría ser uno de los códigos subyacentes del caos. Al ver que sus hermanos, los dioses, habían superado con éxito la prueba divina y obtenido la autoridad de sus verdaderas formas, Zeus finalmente guardó su bola de relámpago. Gracias por la generosidad del caos, haremos todo lo posible para cumplir con nuestras obligaciones. Los 5 nuevos dioses hicieron eco de las palabras de Zeus. Después de que Caos sintió que el corazón del abismo ya no era una amenaza, la luz del caos se desvaneció lentamente y desapareció sin dejar rastro. No fue hasta que Caos se fue que los dioses gradualmente entraron en razón. Frente a este poderoso y majestuoso dios creador, parecían tener un sentido instintivo de represión. Metis respiró aliviada. Zeus, no esperaba que realmente invocaras al caos. Esto no fue exactamente una invocación, sino algo que obligó a Caos a intervenir. Parece que este abismo aún le es útil, explicó Zeus. Zeus recordó las palabras de Caos, la misión del abismo. El caos parece haber predeterminado el futuro papel del abismo, y este papel tiene una prioridad mayor que el de Zeus.
Para Caos, la importancia actual de Zeus radica en el cambio del nuevo orden y la maldición de Urano. La transición a una nueva era no tiene por qué ser necesariamente Zeus. Otros nuevos dioses también pueden asumir la misma responsabilidad. En cuanto a la maldición de Urano, en sentido concreto, es el origen de la era de Urano el dios rey, que es el precio que pagó Urano. Si dos cosas entran en conflicto, Caos detendrá la que tenga menor prioridad. Zeus, no puedo creer que te hayas atrevido a amenazar al Caos justo ahora. La perspicaz Hera notó este detalle de inmediato. Zeus sostuvo el rayo antes de que los otros nuevos dioses recibieran sus posiciones divinas. Esta es una forma de que Caos me escuche mientras termino lo que tengo que decir. De hecho, me preocupaba que Caos se fuera en cuanto dejara de percibir la amenaza del corazón del abismo. Sostener los rayos puede detener el caos. Entonces, mientras repitamos esta acción, ¿el caos seguirá apareciendo? Preguntó Metis. Es difícil decirlo. Ya me advirtieron que si Caos cree que vale más la pena borrar mi estatus divino, lo hará, respondió Zeus. Descubrió que parecía tener cierta comprensión de las reglas por las que funciona el mundo. Una vez que se encuentra la lógica subyacente respaldada por Caos, se pueden hacer muchas cosas aprovechándolo. Estas reglas solo podían ser descubiertas por Zeus poco a poco. ¿Deberíamos tomar el corazón del abismo? Preguntó Oceanus abruptamente. Los dioses se giraron y miraron a Océano con los ojos entrecerrados. Tetis puso los ojos en blanco. ¿Qué quieres decir? Si no lo coges, te soltaré, dijo Oceanus con cautela. Déjalo ir. No sé cuántas oportunidades más tengo para que me avisen. No hay necesidad de volver a cruzar la línea del caos, respondió Zeus. Sin embargo, la situación actual ya es bastante buena. El caos no le quitó los fragmentos de la divinidad del abismo que había obtenido previamente, por lo que Zeus aún pudo agregar el poder del abismo a su lado. Regresemos al templo del coloso. Ya tenemos nuestros cuerpos principales, es hora de fabricar algunos artefactos divinos. Al oír esto, Oceanus retiró el líquido que había comprimido sobre la barrera de hielo. Sin interferencia externa, la capa protectora del abismo se cura rápidamente. Incluso el abismo anteriormente agrietado se ha curado por sí solo. Este intento llevó a Zeus a descubrir una salida del abismo. Al utilizar este método combinado para atravesar la capa de hielo de entrada, también se puede abrir un camino para salir del abismo. En la carretera. Zeus analizó en su mente. Con la incorporación del 20% de poder de rayo del corazón del trueno, ahora poseo un 70% de poder de rayo, lo que me convierte en una fuerza de rayo de séptimo nivel capaz de enfrentarse a Cronos. Estos forjadores, los gigantes, podían optimizar y organizar aún más la energía en el cuerpo de Zeus, liberando un poder aún mayor. Esta vez, los materiales para el artefacto son muy abundantes. Inspeccionando fragmentos de esencia divina abisal, minerales raros, la más fina fuerza de la manzana dorada y ramas del árbol de la manzana dorada. Este artefacto de tal magnitud le dio a Zeus la esperanza de derrocar a Cronos. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Nobel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 49. La tablilla del oráculo de Nix. En la Tierra. Trueno, océano, energía del inframundo. Cronos se quedó mirando con los ojos muy abiertos y con incredulidad mientras las 6 barreras divinas descendían. En un instante, Cronos pudo sentir que una porción significativa del poder divino que tenía en las manos le era arrebatado, y su rostro se contorsionó inmediatamente en una mueca. Nunca pensé que esos tipos lo hicieran. Pueden hacer posible lo imposible. ¿Será este el poder del destino? Exclamó Cronos sin poder evitarlo. Salió rápidamente de su estado de shock. Lo que necesitaba hacer era encontrar a estos infractores de las reglas antes de que la otra parte hiciera cualquier otro movimiento. Cronos continuó moviendo el trono de los dioses, volando hacia el lugar donde había caído la luz del caos, esperando encontrar el escondite de Océano y los demás. Actualmente, Cronos aún ejerce un poder considerable, e incluso si ese grupo de antidioses atacara junto, confía en que puede dispersar a varios de ellos. Cronos sabía que los pequeños mocosos que acababan de sobrevivir a la prueba divina no eran rivales para él. Pero antes de que pudiera perseguirlo por mucho tiempo, la luz caótica se disipó. Esto hizo que Cronos perdiera completamente de vista su objetivo.
Maldita sea. ¿Cómo pude dar un paso demasiado lento otra vez? Cronos miró el cielo nocturno, con el corazón lleno de emociones encontradas. Desde el momento en que tragó la poción de la manzana dorada y escupió al niño divino, estuvo para siempre un paso detrás de los antidioses. Esta sensación de estar fuera de control lo llenó de una extraña sensación de miedo, y aún no podía identificar cuál era el problema. Esa noche terrible. Maldijo Cronos. Templo de la noche oscura. Hay un columpio fuera del templo. La diosa del oráculo Febe, balanceándose en un columpio, miraba el disco redondo en el cielo. Nix, la diosa de la noche, dijiste que el cuerpo celeste plateado en forma de disco es Selene, la futura diosa de la luna. Nix, vestida con una capa oscura, asintió. Sí, la diosa nacida de Hiperión y la diosa de la luz Tea, esta luna brillante es un regalo del caos para ella. Cesárea aún no ha nacido. Fauber estaba un tanto desconcertado. Eso no importa. Cuando Selene fue concebida en el vientre de la diosa de la luz, Tea, Caos ya tenía preparado el regalo con antelación, o mejor dicho, Caos ya tenía un plan en mente incluso antes de que ella fuera concebida, explicó Nix. Fauber asintió, aparentemente entendiendo pero no del todo. Estas son todas las cosas que viste en las tablas del oráculo. Nick sostenía una tablilla de piedra, pero las palabras en ella saltaban tan rápido que era difícil captar el contenido claro, e incluso había palabras que nunca había visto antes. Phoebe se acercó a Nix, con los ojos pegados al contenido del libro, pero rápidamente frunció el ceño e hizo pucheros. ¿Qué clase de tablilla divina del oráculo es esta? ¿Por qué son todos diferentes los mensajes del oráculo? El texto salta demasiado rápido, es imposible leerlo con claridad, y parte del texto ni siquiera existe. Nix rió suavemente, mirando burlonamente a la diosa del oráculo mencionada por los dioses. De hecho, Phoebe no comprendía muy bien el contenido de las tablas del oráculo, pero como ayudó demasiado a Nix a entregar los mensajes del oráculo, los demás dioses lo confundieron con una de las diosas del oráculo. Forbes, fíjate bien. En ciertos puntos, el texto se detiene un momento, e incluso hay frases repetidas, explicó Nix con paciencia. No lo entiendo. Phoebe negó con la cabeza con decisión. Encontré esta tablilla del oráculo en la vasta tierra. Vi algo inusual en ella, así que me la llevé. Al principio, estaba tan confundido como tú, hasta que más tarde. Nix hizo una pausa deliberadamente. ¿Hasta que descifraste el texto? Preguntó Phoebe con curiosidad. No, en el lenguaje divino que puedo leer, he descubierto que estos contenidos recurrentes se manifestarán en el futuro. Más precisamente, esto no es una tablilla del oráculo, sino una proyección del proceso mental del caos, que refleja los pensamientos del caos. Al oír esto, la aturdida Phoebe de repente obtuvo una gran comprensión. Entonces, Caos tenía un plano del mundo y había previsto hacía mucho tiempo las sustancias que aparecerían en el futuro. Sí. Los ojos de Fauber se iluminaron. ¿Hay algo sobre mi futuro? Sí, tu diosa es una diosa asociada con la crianza, y puede convertirse en una de las esposas del dios rey en el futuro, dijo Nix. ¿La esposa del rey de los dioses? Eso suena bien, pero es poco probable que tenga una diosa o un hijo. Mi esposo, Theo, no tiene ningún interés en criar nuevos dioses. Phoebe parecía algo desanimada. No, el diseño de este mundo ha sido desviado por tu voluntad subjetiva. ¿Qué pasa si insisto en no tener un hijo con Theo? Replicó Phoebe desafiante. Al oír esto, Nick sonrió suavemente. Cuando llegue la fecha límite, Caos lo completará por ti. ¿Cómo lo completo? Reemplazar tu conciencia a la fuerza y luego hacerte concebir. La expresión de Fugai cambió. Si ese fuera el caso, sería difícil de aceptar. Si no te gusta, puedes intercambiarlo con Caos, para que Caos no se haga cargo de tus tareas reproductivas. Mientras Nix hablaba, sacudió la cabeza, aparentemente expresando su insatisfacción con el control dominante de Caos. Los seres de este mundo son dioses. No pueden nacer a voluntad ni elegir no nacer. El actual rey dios Cronos es un buen ejemplo de ello. ¿Cronos? Phoebe recordó la imagen del rey dios que recordaba. Sí, era esencialmente un tipo detestable. Pasó la primera mitad de su vida conspirando contra su padre y la segunda contra todos los dioses, y de forma irrazonable. Las palabras de Nix estaban llenas de insatisfacción hacia Cronos.
Una vez estuvo aterrorizado por la maldición del padre Urano, e inicialmente planeó explotar las lagunas en el texto para evitar el nacimiento de cualquier hijo divino. ¿Y luego? Forbes miró a Nix expectante. Más tarde, Nix no pudo evitar reír al recordarlo, su primer hijo divino fue poseído por la voluntad del caos. Después de eso, retrasó el nacimiento de su hijo divino hasta el último minuto, intentando posponerlo y evitar que el caos se apoderara de su cuerpo. ¿El caos tiene esta afición? Fauber sonrió con picardía, con los ojos curvados como medias lunas. Esta es solo una tarea para caos. En realidad no tiene ninguna peculiaridad. Comprendido. Nick se rió de nuevo. Lo que viene a continuación es aún más ridículo. Cuando Cronos empieza a explotar las lagunas de la maldición en la dirección opuesta, con la intención de seguir engendrando hijos divinos, intenta concebir otro hijo divino antes de que nazca el suyo. A los ojos de Nix, Cronos utilizó todos los métodos posibles para evitar la maldición, ya fuera una defensa legítima o una explotación poco ortodoxa. Aún así falló, ¿verdad? Sí, al principio incluso sospechó que había algo mal con su cuerpo. En ese momento, la risa de las dos diosas resonó por todo el templo de la noche. Nix, ¿cómo supiste eso? Soy la diosa de la noche, y siempre uso mi poder divino para estudiar a muchos dioses, así que naturalmente lo sé. Entonces, ¿también aprendiste mucho de ello? Hay 9 tipos diferentes de conocimiento. Nix sonrió con picardía. Puede suceder muy rápidamente. Nix se detuvo abruptamente y su expresión de repente se volvió seria. ¿Qué pasa? Forbes notó el cambio en la expresión de Nix. Aquí viene, es molesto. Cronos viene hacia aquí. Capítulo 50. ¿Por qué el destino debería dictarlo todo? ¿Dijimos que se escuchó a Cronos? Phoebe frunció el ceño. No te oye, así que debe haber venido por algo más, probablemente relacionado con el descenso de caos esta noche. Deberías salir del templo primero, si no, podría obligarte a participar en la guerra de los dioses. Nix le recordó con una expresión grave. Está bien, está bien. Phoebe giró la cabeza y miró a Mnemosine, la diosa de la memoria, que estaba sentada al otro lado. De hecho, Mnemosine estuvo presente todo el tiempo que ambos estuvieron hablando. Sin embargo, Mnemosine se centró en la tarea de registrar la historia divina. La diosa de la noche, Nix, bendijo brevemente a Mnemosine con los efectos de su ojo de la noche. Combinado con sus poderes de memoria, esto le permitió registrar casi todo lo que ocurría al amparo de la noche. En cuanto a lo que sucede bajo el sol, eso requiere la cooperación del dios del sol más adelante. Combinando los recuerdos de la noche y del sol, se puede reconstruir una historia divina propia que el dios rey no puede alterar. Febo cargó a Mnemosine sobre su hombro y abandonó el templo de la noche en un abrir y cerrar de ojos. Nix permaneció sentada en el columpio, esperando tranquilamente la llegada de Cronos. En la oscuridad, la luz divina brilló y el trono del dios rey flotó en el aire sobre el templo de la noche oscura. Nix, la diosa de la noche. Gritó Cronos. Puedo oírte. Ahora me reconoces, ¿verdad? He gobernado el mundo con orden durante tantos años. ¿No es hora de que me digas cómo romper la maldición? Preguntó Cronos. Cronos siempre evitaba deliberadamente a Nix, un misterioso dios primordial, porque la otra parte poseía poderosas habilidades oraculares y el poder del dios de la noche, lo que lo hacía bastante respetuoso con Nix. Ya te expliqué cómo romper la maldición paga un precio igual al que la creó, y eso la cancelará, dijo Nix con calma. Cronos le había pedido consejo a Nix antes, y esta fue la respuesta que recibió. La expresión de Cronos se endureció. Esto no le produjo ningún resultado. La maldición lanzada por Urano el Padre fue mediada por su realeza divina, costándole la mitad de su esencia divina, lo que casi provocó que Urano perdiera por completo su conciencia divina. Sin embargo, esta maniobra no puede ser replicada por Cronos. La fuente divina de Urano es mayor que la de Cronos. Aunque Cronos ahora ha obtenido la posición de rey de los dioses, si pagara una cantidad igual de esencia divina, ese precio probablemente le haría entrar en un estado de oscuridad divina, al igual que Urano. Sin embargo, Nix parecía no preocuparse por la expresión de Cronos. Sus palabras tenían un tono ligeramente provocativo. En cuanto a reconocerte, lo siento, no puedo hacerlo. El rostro de Cronos se oscureció aún más. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal?
¿Por qué no puedo obtener la aprobación de tus dioses primordiales? He gobernado el mundo con orden, e incluso el caos me ha dado su aprobación. ¿Por qué tienes derecho a hacer esto? No te alteres. Obtener mi aprobación no te traerá ningún beneficio, ¿verdad? Tu ira es solo una tapadera para tu cobardía, Cronos. Sigues teniendo miedo. Las palabras de Nyx eran penetrantes, cada una golpeaba a Cronos donde más le dolía. Nyx se encogió de hombros con indiferencia. Cronos, ¿no sabes lo inmundo que eres? Te escondiste en el vientre de Gea para lanzar un ataque sorpresa, engañaste a Hyperion para que se quedara con su sol, usaste la confianza de los demás dioses para consolidar tu poder divino, e incluso te atreviste a tragarte a tu propio hijo. No puedo tolerar a un rey dios como tú, sin límites. De acuerdo, dijo Cronos con una sonrisa irónica, no importa. Al menos tienes que decirme dónde están esos dioses rebeldes. Se mueven en la noche, y debes conocer sus movimientos. Lo sé, pero no te lo diré. Nyx infló el pecho. Eso no depende de ti. ¿No será que el final de tu línea temporal se ha extendido en secreto a mi templo oscuro? ¿Es esa táctica despreciable otra vez? Dijo Nyx con indiferencia. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar el precio del encarcelamiento? Cronos miró a Nyx con expresión burlancia. Incorrecto, el precio que pagué fue solo un clon. Después de decir eso, Nyx chasqueó los dedos y el clon de Dark Knight desapareció en el acto. Clon. Clon. Cronos había planeado liberar secretamente una barrera espacio-temporal durante la conversación para capturar a Nyx con vida. Si pudiera capturar a Nyx con vida, podría obligarlo a revelar el paradero del dios rebelde. Curiosamente, Nyx parecía haber previsto su plan. En ese momento sintió claramente que le habían tomado el pelo. La verdadera forma de Nyx ya ha escapado, se ha desvanecido en la oscuridad y nunca podrá ser encontrada nuevamente. En términos de poder de combate, Nyx no es rival para Cronos, quien es el rey de los dioses. Sin embargo, la diosa de la noche posee formidables habilidades de sigilo, y Cronos no pudo capturarla. Al ver que sus fuerzas fallaban una vez más, Cronos se enojó tanto que levantó la mano y derribó el templo de la noche. Gritó desafiante hacia el cielo. ¿Por qué están todos ayudando al dios de la tercera generación que no tiene un centavo? ¿Por qué tengo que pagar un precio tan alto para pagar una maldición? ¿Por qué el destino puede hablar sin razón? ¿Por qué el destino debería dictarlo todo? ¿Por qué todas las cosas que he hecho han resultado inútiles? Solo quiero ser un rey dios eterno en paz y tranquilidad, ¿qué hay de malo en eso? Cronos, frustrado por los repetidos reveses, expresó al máximo su insatisfacción. Solo después de que su expresión volvió a la calma, Cronos ascendió al trono de los dioses y regresó al templo del tiempo y el espacio. Templo del tiempo y el espacio. La reina Rea, al ver regresar a Cronos, preguntó: ¿qué ocurre? No mucho, solo desahogo mi frustración ante la injusticia del destino. Cronos yacía en la cama, aferrado a su artefacto, las cadenas del tiempo. Rea notó el estado de ánimo de Cronos y presionó para obtener una respuesta. Cronos, no puede ser siempre así. Soy la reina de los dioses, y es mi deber compartir tus cargas. ¿Pero de qué me sirven tus leyes del tiempo? Solo puedes seguir pasivamente el fluir del tiempo. Sin tu mente, no puedes avanzar ni retroceder el tiempo. Incluso el espacio de tiempo en tu mente es diminuto. Cronos replicó. Rea continuó persuadiéndola pacientemente. Dime tu pregunta, tal vez pueda usar mis leyes del tiempo para encontrar la respuesta. Bien, Cronos parecía un poco impaciente con el ruido. Actualmente me preocupa el hecho de que siempre estoy un paso por detrás de los demás y no tengo idea de cómo solucionarlo. Rea pensó por un momento, luego sus ojos se iluminaron. Si quieres tomar la iniciativa, necesitas aprovechar el tiempo. El tiempo de cada dios es igual. Mientras desperdicies el tiempo de liderazgo del oponente, puedes recuperar la iniciativa. Pero ¿cómo podemos desperdiciar su tiempo? En cualquier momento, Dios solo puede hacer una cosa a la vez. Podemos tender trampas y abandonar el cebo para tener la oportunidad de recuperar el tiempo perdido.